Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas, curiosos. Bienvenidos a otra de esas historias que demuestran cómo algo, aparentemente insignificante, como darle un mordisco a una fruta, puede acabar liándola pardísima y desatando un huracán político que cambia la historia para siempre. Suena chiste, ¿verdad? Pues aunque parezca mentira, esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia del motín de la tajada de sandía. Un incidente que, como vamos a ver, fue mucho más que una simple pelea y cambió el destino de Panamá y su relación con el gigante del norte. Bien, para entender cómo explota todo, primero tenemos que entender el escenario, el polvorín. Y es que a mediados del siglo XIX, Panamá no era solo un trozo de tierra. Se había convertido casi de la noche a la mañana en el cruce de caminos más importante del mundo. Y es que fijaos en esta cronología, porque es de vértigo. En apenas 10 años, todo se acelera de una forma brutal. Primero el Tratado Mallarino-Bidlack, 2 años después estalla la fiebre del oro, luego se inaugura el ferrocarril. Cada uno de estos eventos fue metiendo más y más presión en una olla que estaba, literalmente, a punto de reventar en 1856. Y ojo, porque aquí está la clave legal de todo este embrollo, el Tratado Mallarino-Bidlack. A ver, sobre el papel buscaba proteger la soberanía de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, sobre Panamá. Pero en la práctica lo que hizo fue darle a Estados Unidos una llave maestra para entrar en el istmo cuando le viniera en gana, con la excusa de proteger sus intereses. El ferrocarril, no nos engañemos, fue una obra de ingeniería alucinante que conectó 2 océanos. Pero para la gente que vivía en Panamá, su llegada fue como abrir de golpe las compuertas de una presa. Se les vino encima una avalancha de dinero extranjero, de especuladores y, sobre todo, un choque cultural tremendo para una zona que, hasta entonces, había estado bastante aislada. Vale, ya tenemos el panorama general. Ahora vamos a hacer zoom. Vamos a viajar a la esquina exacta, al barrio de la ciudad de Panamá, donde prendió la mecha de todo este conflicto. En esa época, la ciudad estaba partida en 2 mundos que casi ni se tocaban. Por un lado, San Felipe, el casco viejo, donde vivía la élite de origen español. Y por otro, la Ciénaga, el arrabal, la periferia. Un hervidero de tensiones sociales y raciales, donde se mezclaban los trabajadores, los esclavos libertos y la gente más pobre. Y fue justo ahí, en la Ciénaga, donde todo empezó. Y en este escenario tan tenso aparecen nuestros 2 protagonistas. Por un lado tenemos a José Manuel Luna, un vendedor de fruta panameño. Y por el otro, a Jack Oliver, un viajero estadounidense que, según cuentan, iba bastante borracho y que era el vivo retrato de esa actitud de superioridad y desprecio. La secuencia de los hechos fue rapidísima y absurda. Oliver pilla una tajada de sandía, le da un bocado y la tira al suelo sin pagar un real. Luna, como es lógico, le pide que le pague. La respuesta de Oliver: insultos y un revólver. Justo en ese momento, otra persona que pasaba por allí interviene, le quita el arma y, ahí se desató la tormenta. Porque lo que había empezado como una simple bronca por unos céntimos se transformó, en cuestión de minutos, en una auténtica batalla campal que se extendió por toda la ciudad como la pólvora. Imaginaos la escena, tuvo que ser un caos total. Los estadounidenses, que eran muchos menos, salen corriendo a refugiarse en la estación del tren, mientras empiezan a sonar las campanas de las iglesias, que era la señal de alarma. La gente de allí, que llevaba meses aguantando humillaciones, vio su oportunidad para soltar toda la rabia acumulada. Y aquí es cuando la cosa se vuelve surrealista del todo. El gobernador, un tal Fábrega, intenta poner paz, pero no le hace caso ni el tato. Y entonces toma una decisión increíble. Le ordena a la policía que ataque la estación. O sea, la policía, en vez de disolver el motín, se une a él. El resultado fue un asedio a tiros que duró horas. El balance de aquella noche fue terrible. Como podéis ver aquí, murieron 15 estadounidenses y solo 2 panameños. Esta desproporción tan bestia en las víctimas fue clave porque se convirtió en el arma política perfecta que Estados Unidos iba a usar a su favor. Como era de esperar, al día siguiente no había una única historia, sino 2. 2 relatos completamente opuestos. Y cada uno, claro, estaba montado para defender sus propios intereses políticos. Fijaos en esta tabla, porque es que no tiene desperdicio. Para el informe de Estados Unidos, fue un ataque salvaje y planeado por la población de color. Para el informe de Nueva Granada, fue una reacción espontánea y justa en defensa de la dignidad, provocada por los propios estadounidenses. Vamos, 2 mundos paralelos. Y ahora volvemos a alejarnos para ver el cuadro completo, porque el verdadero impacto de aquella tajada de sandía, el más demoledor, estaba todavía por llegar. 10 días.
Solo 10 días después del altercado, este número apareció en el puerto de Panamá. 160 marines estadounidenses desembarcaron en el istmo. Y esto marcó un antes y un después. Era la primera intervención militar directa de Estados Unidos en Panamá. Y con los marines llegaron las exigencias. Y agarraos, porque eran una pasada. No solo pedían una indemnización millonaria, no. Querían el control de las ciudades, que les cedieran islas, los derechos del ferrocarril. Vamos, que esto ya no iba de una pelea callejera. Era una demostración de poder imperial en toda regla. Y no lo olvidemos, todo esto por esto. El coste que se calcula que tenía la dichosa tajada de sandía, que lo empezó todo, unos 5 centavos. Y este fue el precio final que una Nueva Granada, totalmente debilitada, tuvo que pagar en oro después de unas negociaciones durísimas. Una auténtica fortuna para la época. Y aquí está la clave de toda esta historia. El motín no fue la causa, fue la excusa. La justificación legal que Estados Unidos estaba esperando para poder usar el Tratado Mallarino-Vidlac y empezar a meter mano en Panamá militar y políticamente siempre que quisiera. Acababan de sentar un precedente muy, muy peligroso. Y esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. El motín del 56 da el pistoletazo de salida a un montón de intervenciones que llevan directamente a la separación de Panamá de Colombia en 1903. Una independencia, por cierto, apoyada y orquestada por Estados Unidos con un objetivo clarísimo: construir y controlar el canal. Todo está conectado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una de esas con miga. ¿Fue la reacción de los panameños un acto de legítima defensa de su dignidad o fue simplemente el estallido de una turba violenta y fuera de control? Me encantaría saber qué opináis, así que dejadlo en los comentarios y abrimos un buen debate. Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Si os ha gustado este repaso histórico, ya sabéis lo que toca. Dadle un buen like, compartidlo con otros histocuriosos y, por supuesto, uníos al canal y activad la campanita para no perderos nada de nada. ¡Hasta la próxima! Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado desde un